Esto es Cadena de Libros, el podcast, con Mariana Salas y María José Cadena. Hola, Cadena de Libros. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su podcast preferido de libros, Cadena de Libros. Soy María José Cadena, estoy con Mariana Salas Campbell. Hola, Mae. Hola comunidad lectora de Cadena de Libros, bienvenidos a un episodio más. La verdad nos emocionaba mucho pues hablar de esto, de este libro. Llevamos como semanas deseando que llegue y bueno, este año el tiempo va voladísimo y ya estamos abriendo abril. Real, este libro es muy especial. Siento que ahorita les vamos a contar un poquito más de cómo llegamos a él. Pero desde el momento en el que lo empezamos a plantear Mariana y yo, siento que las dos estábamos ya pensando en los puntos que íbamos a platicar y comentar en este episodio. Entonces me emociona que ya estemos aquí grabándolo y que ya lo estén escuchando también en donde sea que nos estén escuchando. Iniciamos esta selección con Los Reyes de la Casa. Los Reyes de la Casa de Delphine Vigan, ella es una autora francesa que tiene libros maravillosos. Yo la conocí a ella con Las Gratitudes, que es un libro que habla sobre la vejez. Lo recomiendas mucho siempre. Sí, es un libro súper rudo, pero como, bueno, nadie está exento de esa etapa, ¿no? Entonces, bueno, está muy interesante, pero es nada que ver con esto que nos propone con Los Reyes de la Casa, un libro que creo que llegan, o sea, se está hablando mucho de este libro, lo hemos visto en otros lugares, y creo que, bueno, también es el momento perfecto para poner esta conversación sobre la mesa, y es un libro que creo que es de esos que sí cambian la forma en la que piensas. Yo no sé si a vos te pasó, pero yo después del libro dejé de seguir a varias personas en redes sociales, influencers, ¿no? O sea, estoy de acuerdo contigo. A mí también me cambió la manera en la que vemos las redes sociales, en la manera en la que utilizamos las redes sociales, que al final existe como este voyerismo, ¿no? O sea, es padrísimo también a veces ese chismecito y ver la vida de las personas y como el contenido curado que creemos que es la realidad y que en la mayoría de los casos no. Pero habla de algo bien importante que es justo estas relaciones parasociales y la exposición de las y los niños, las personas menores de edad a este mundo de influencers, este mundo donde hay mucha exposición y donde hoy apenas estamos hablando de esto, ¿no? De los riesgos que esto conlleva, que son riesgos reales. Pero ¿te parece que vayamos como a hablar un resumen de lo que va el libro y luego ya nos metemos como a platicar de este tema? Sí, obvio. Este libro sigue la historia de una familia influencer. La autora se encarga de darnos un poco de contexto de cómo la madre de familia, desde muy joven, y que también esto es para analizarse, ¿no? Hacia adentro uno, al estar expuesta tanto a reality shows, como que está obsesionada con este tema de ser famosa. Entonces, cuando llegan las redes sociales y se da esta posibilidad de que tú con tu teléfono puedes grabarte, tomarte una foto y ponerlo en el mundo, ¿no? Ya no es que te tiene que ver una televisora y elegir un productor, sino que tú ya en tus manos tienes como, pues sí, las herramientas para hacerte famoso, por decirlo así. Entonces ella como que ve una oportunidad en eso, empieza siendo un poco influencer como con su hija pequeña, luego ella se enamora, luego como que entonces ya esto se vuelve un bifcito, ¿no? Con sus redes, luego se hace una familia con esta persona, luego nace otro bebé, pero ella empieza como a hacer todo este camino de su vida y a mostrar absolutamente todo, inclusive a hacer como videos para cómo se podrían llamar nuestros hijos, cómo se va a llamar mi hijo, o sea, bueno, lo que ya hemos visto y que sucede, esto no es ficción, mucho. Esto sucede mucho, y bueno, cuando son súper famosos, Happy Recess se llama, creo, el blog, y ellos lo que hacen es, pues, hacer unboxings,
hacer tutoriales y entonces las marcas vienen porque tienen millones de seguidores, o sea, es una cuenta súper exitosa y un día de que los niños normal dejaron de hacer sus videos y bajan en estos como, te explican que viven como en estos complejos donde hay como parques y ludotecas y esas cosas, los niños bajan a jugar y Kimi, la niña mayor, desaparece. Y ahí es donde arranca toda esta historia que entremezcla el thriller, ¿no? También hay como estas personas que tienen a Kimi empiezan a dar como señales de vida y pidiendo cosas para poder tener la liberación de Kimi y se vuelve bien twisted. Pero bueno, básicamente de eso va y bueno, tiene un final 20 de 10, pero bueno, vamos poco a poco con este libro. O sea, la base de este libro es que estamos hablando y estamos viendo a una familia influencer. O sea, una familia influencer y pueden tomar millones de ejemplos que existen en redes sociales, en todas las redes, si nos están viendo en YouTube, aquí hay millones de todas partes de los 5 continentes prácticamente del planeta Tierra. Estás hablando desde personas que se volvieron súper famosas en Instagram y obviamente si hoy hablamos de TikTok, si hoy hablamos, bueno, de X o Y, realmente la red social que elijas, es estas personas que pudieron acceder a través de las redes sociales a un tipo de fama que antes era muy limitado. O sea, antes tú para ser famoso tenías que ser actriz, tenías que ser conductor o conductora de televisión y realmente las posibilidades para pegarle o ser alguien con una fama importante, que esto te pueda traer otro tipo de beneficios, era muy limitado, ¿no? Tenías que o ser una estrella del deporte o ser elegido justamente o tener suerte y talento, ¿no? Que es la mezcla de ambas, o venir de una familia que lo haga y que tenga las posibilidades de poder adentrarte o estar más cerca de ello, ¿no? Las redes sociales, la revolución digital que ha existido en los últimos 15, 20 años, ha cambiado drásticamente el acceso a lo que conocemos como la fama de las personas. Y hoy una persona puede ser realmente famosa a través de las redes sociales y así tenemos actores mexicanos que hoy salen en películas y están en el cine y todo y comenzaron en Vine. Aquí el tema es que la fama no siempre es tan bonita como podemos creer. Tiene ese efecto mágico muy momentáneo, pero que también conlleva otro tipo de cosas. Y el tema es que en los últimos tiempos hemos visto a esta generación que ha crecido y que se ha vuelto famosa ser padres y madres y exponer a sus hijos a una serie de exhibición y de huella digital que hasta ahorita en este momento, el año pasado y este año, se está hablando como una conversación real a nivel mundial sobre todos esos niños y niñas que crecieron en familias influencers y el impacto que está teniendo en su salud mental, en su desarrollo, en su manera de ver el mundo, en su manera de percibirse a ellas y a ellos mismos. Porque al final, si eres una familia influencer, aunque hagas un unboxing de una marca de juguetes que parece que los niños están divertidísimos, eso es un trabajo. O sea, estás poniendo a tus hijos a trabajar para que la familia viva. O sea, es un tema bien extraño. Pues es bien cíclico, ¿no? O sea, pues para muestra un papá de Luis Miguel, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Y son cosas que suceden y han sucedido a lo largo de la historia de actores, actrices, historia de cultura pop. Sí, Es muy Britney normal. Spears, y lo Britney platicamos Spears, aquí. es muy normal encontrarte como estos casos en donde los papás tienen como esta injerencia y esta explotación hacia sus hijos sin importar, sin preguntar, ¿estás bien? ¿Quieres descansar? ¿Te gusta hacer esto? O sea, como que se convierte ya en una obligación del talento infantil, como Exacto. siempre estar poniendo la buena cara y, wow, gracias, marca tal de, amo mi Stan. Corte y los niños como de que, ay mamá, pero yo quiero como ir a jugar con mis amigos, que es totalmente natural. A mí hay una cosa que yo ya había pensado como, ay,
ya no está tan bueno esto. Cuando empezó, no sé si te acuerdas que hace un tiempo empezó a salir como la nota, o bueno, empezaron a decir en internet también, en videos, todo, de que aguas con que subieras a tus hijos a las redes, porque en la deep web habían ciertas personas que hacen screenshots, que bajan los videos y tal, y los venden para propósitos pederastas espantosos. Entonces, yo ya estaba muy impactada como por ese lado. No había concientizado, y me lo hizo este libro hacerlo, sobre el tema del trabajo infantil. Sí, que ahora ya hay legislaciones, por ejemplo, en el estado de California entró una legislación sobre esto, que significa que se va a tratar después de una gran conversación de los años 80, 90, 2000 y la cantidad de niños, estrellas que hoy vemos que son adultos que se han enfrentado a muchos retos en su vida, adicciones, abusos, etcétera. Se hizo esta ley sobre el trabajo infantil, ¿no? Y sobre las condiciones de pago y el uso de ese dinero, ¿no? Que ese dinero pues se da a los adultos, pero ¿qué va a pasar con ese dinero cuando fue un dinero que trabajaron los niños o las niñas? Hoy, en el 2025, el estado de California ya está implementando justamente eso para los hijos de influencers que justamente ganen dinero a partir del uso de la imagen de sus hijos o de cosas infantiles, ¿no? Porque al final, pues las marcas se van a ir donde está la exposición y el internet es un lugar en donde el contenido infantil, ya sea porque nos gusta ver crecer a un niño y consideramos que es muy adorable, pero en muchos casos no es para bien y llama mucho la atención y genera mucha interacción y genera muchas vistas y también puede generar una satisfacción para las personas que lo suben porque pues todos queremos pertenecer, ¿no? Y sentir que somos queridos y somos vistos. Pero es un riesgo. Hoy ya existen ese tipo de leyes que están poniendo trabas para estas familias influencers para que sea más justo si realmente están comerciando con la imagen de sus hijos. Pero, híjole, a ver, ¿cómo abordo esto? Yo creo que cada quien es responsable de cómo utiliza sus redes sociales, ¿no? Incluso como adultos. No hablando del tema de si hay menores o no por el medio. Como adultos tenemos que ser súper responsables de cómo utilizamos las redes sociales en todos los sentidos. Y lo hemos sido muy responsables porque crecimos en un internet en donde pues, sí habían riesgos, pero no tantos. O sea, hoy ya se habla de otro tipo de cosas. Cuando crecimos en una era pues, análoga y digital al mismo tiempo, pues hacíamos, o sea, nuestros papás nos dejaban ahí la computadora y pues medio a veces checaban y así, pero realmente no tanto. Hoy es diferente la exposición. Pero creo hoy que con toda esta información que tenemos, si eres un adulto que a tu cargo, más si es tus hijas y tus hijos, que a tu responsabilidad están menores de edad y su bienestar y su seguridad, me parece muy irresponsable esa exposición digital. Y no lo quiero decir como para hacer sentir mal a nadie que suba las fotos y las caras de sus hijas e hijos, porque entiendo que debe ser algo muy adorable y lo quieres compartir con el mundo y con tu familia y no voy a juzgar porque quizá no tienen las herramientas para tomar una decisión o no sabían o lo hacen pues con la mejor intención, ¿no? Pero sí les invito a que lean este tipo de libros y se cuestionen eso. Y más si eres una persona que quieres ser famosa, que aspira a tener más seguidores, que aspira a capitalizar esos seguidores para vivir de ello, porque hay muchos tipos de trabajo que son a través de internet, proyectos que salen a través de y gracias a las redes sociales. Pero si estás haciendo ese incremento de seguidores a través de subir contenido en donde están tus hijas e hijos, por muy adorables que sean y por mucha buena intención que quieras compartir con las tías del internet, no sé qué, estás poniendo, o sea, estás utilizando a tus hijos de una manera súper irresponsable porque son niños y son niñas y ellos no tienen la capacidad para decidir si quieren estar expuestos de esa manera, con berrinches, con baños, con mocos, con lloriqueos o con abrazos o con momentos íntimos que tengan con su familia expuestos en el internet a miles de personas. Justo ahora que hablas de eso, no sé si
han visto un documental, está en Max, Uf, buenísimo, sí. de una familia blogger de Estados Unidos que, bueno, les pareció que era súper buena idea, pues, documentar su proceso de adopción con un niño asiático y van por el niño, todo lo documentan, todo. Esta chica también se pone a revisar, a hablar, lo mismo que hacía Kimi, la mamá de Kimi, perdón, decía de que, güey, aquí está los nombres para, si es niña, tengo estos nombres, y ahí un monólogo frente a una cámara hablando de eso, la gente votaba, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas terminaron siendo los family bloggers más funados de la historia moderna de los Estados Unidos, porque resulta que el niño que adoptaron era un niño autista. Y después de haber utilizado su imagen, después de haber hecho toda esta parafernalia alrededor de lo vamos a adoptar, somos re buenas personas, lo regresaron. Claro, y a ver, o sea, no es un tema de si está bien o mal. El proceso de adopción es un proceso que tiene muchísimos retos y que se debe hablar, de verdad, vean ese documental porque está muy bueno y habla sobre ellos en los capítulos completos. Pero el tema es, o sea, llegar a ese nivel de vulnerar los derechos del menor, el derecho a la privacidad del menor para que tenga un proceso, pues, digno, No, y ¿no? era O muy sea, complejo porque había un chico, el documental tiene como varias voces que complementan como como que se ponen en empatía con el niño, estas posturas. Y habla una persona que es abogada ahora, un adulto, que fue adoptado por una familia estadounidense cuando él era un bebé. Y resulta que cuando a él lo traen, él cuenta el shock que implica, porque él sí había vivido con su mamá como varios años. Entonces, como que él cuenta el shock que implicó para él que le hablaran en otro idioma sin él entender nada, porque ¿y dónde está mi mamá? Y todo este asunto, y que él veía en este niño, cuando hacían los blogs, como esta misma sensación de qué me están hablando estas personas, yo no entiendo este idioma, qué miedo, ¿no? Y esta gente con la cámara, porque genera pero vistas encima, y eso sí, genera dinero, ¿no? es Y correcto. de verdad, a mí me parece que ir complementando con este tipo de documental, esta lectura, sí nos invita a realmente tomar responsabilidad de lo que estamos haciendo. O sea, de qué tanto estamos vulnerando o protegiendo los derechos de las y los niños con respecto a su huella digital, con respecto a su derecho a la privacidad, su autonomía, el que tú seas el tutor legal, la mamá, el papá, la tía, el abuelo, lo que sea, y que ames al niño y que lo que se te antoje compartirlo con el mundo, no te da derecho a vulnerar sus derechos de esa manera porque no son de tu propiedad. Las y los niños son seres autónomos que tienen derechos de autonomía sobre su imagen, sobre su cuerpo, sobre sus decisiones y tendrán en algún momento la capacidad de decidir si ellas y ellos quieren tener una cuenta en redes sociales y de qué manera van a empezar a relacionarse, porque aparte, ojo, también empieza el tema de que la gente se hace y empieza a tener una expectativa sobre ese menor, con gente desconocida. O sea, es Sí, es como, que, a ver, eh, creo que también es una línea muy delgada porque, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una cuenta privada donde solo me sigue gente que yo conozco y yo quiero compartir el bautizo de mi hijo, pues bien, si tú sabes exactamente quién te sigue en una cuenta privada, pero sí, si tú y tienes, sabiendo, no digo que está bien, perdón por interrumpirte, pero sabiendo que lo que tú pones en internet, aunque sea privado, está en internet y que la Deep es Web va a correcto, tener pero acceso bueno, a ello. Pero ok, pon, ok. pon tú, ¿no? Sí. Como que está esa línea delgada en que no eres influencer, no te interesa nada de eso, tienes una cuenta incluso privada y haces eso. Bien, la conversación como que se pone o se pone más fuerte sobre la mesa es cuando ya empiezan a hacer que se empieza a lucrar con Exacto. la imagen de los niños, porque además es muy complicado. Y bueno, lo hemos visto con todos los niños actores, no porque sea una cuenta llevada por los papás
que genera ingresos, no está exenta más bien a lo que pasa con los niños actores. O sea, también hay niños actores que los papás los han explotado, también hay niños actores que les sacaron la plata, también hay niños actores que crecen con miles de traumas porque no pueden tener una infancia normal, de ir a la escuela y tal, y llegan llegan a distintas etapas de su vida con estos huecos, ¿no? De convivencias, de estas partes del desarrollo de un niño, de un menor, que pues hay huecos porque están dedicados a otra cosa, porque siempre estuvieron trabajando. Y es ahí donde no solo tiene que ver con la imagen de tu hijo hoy en día, sino tiene que ver con tu hijo a futuro como adulto, siendo un adulto, O sea, ¿no? exacto, tu hija o hijo va a querer saber que se publicó en tu cuenta con millones de seguidores su berrinche o su momento íntimo de abrazo y de beso al mamá y papá y decirles que te amo. O sea, eso tiene que estar no solo grabado, sino publicado y reaccionado y opinado por millones de personas. O sea, yo creo que es un tema bien delicado. Hay una parte del libro en donde me hizo mucho clic el por qué sucede esto. No voy a decir en qué parte, no voy a decir el contexto, pero la mamá de Kimi, la niña que está perdida y que la policía la está buscando, en este caso del libro de los Reyes de la Casa, explica en un momento del libro lo que ella siente al compartir fotos, o sea, cómo hay un cambio en sus redes en el momento en el que es ella a cuando es mamá y está compartiendo fotos de sus hijos bebés. Y cómo sus redes empiezan a crecer y cómo las marcas la empiezan a buscar y cómo la gente empieza a tener más vistas y más likes y más comentarios y más interés y más aceptación de un público, que era lo que ella buscaba porque moría por ser famosa. Famosa. Y que Justo. habla sobre esa sensación que le da. O sea, realmente una sensación genera serotonina tu cerebro con el like, con la foto, con todo. Y eso estaba ligado a subir y exponer contenido de tus hijos. Entonces, cuando yo leí eso, dije, es que claro, ahí está, o sea, Delfín, mi amiga Delfín, la autora, le dio en el clavo para explicar el por qué nos parece tan agradable compartir ciertas cosas, ¿no? De nuestra vida que quizá las hacemos con la mejor intención, pero que esa dosis de les gusta mi vida, me aceptan, o sea, mis hijos están hermosos, entonces me gusta sentirme acompañada. Pero ¿qué pasa del otro lado? ¿Y hasta dónde puede llegar? Y este libro explora mucho ese hasta dónde. Hay documentales que exploran hasta dónde. Hay muchas investigaciones hoy, artículos en internet que están explorando hasta dónde y cuál es el impacto de esto. La verdad es una lectura bien interesante y es un libro muy interesante en su narrativa, ¿no? Es un libro que tiene mucho del thriller porque se cruza la policía, ¿no? Y hay una policía que también es como está llamado a la moral, ¿no? No solo es la policía que tiene como ¿cómo te explico? Como el caso y va viendo qué sucede y te va sacando como pistas, sino que ella también tiene un cuestionamiento propio por su crianza, porque sus papás no la expusieron a ciertas cosas, ¿no? Y entonces es esta balanza de la moral muy interesante y de la ética que te va poniendo el contraste de lo que es una infancia lejos de, en contraste con la familia de Kimi, que bueno, es una familia 100% famosa y suben como extractos de los episodios de YouTube, los comentarios de la gente, o sea, como que es un libro bien interactivo. Yo lo escuché en audiolibro y la narración es muy cool, o sea, como que sirve mucho para este género si les gusta tomar audiolibros. Si no, el libro también es un libro corto, buenísimo. No es un libro nada largo y sí, es un libro, yo lo recomiendo muchísimo. Híjole, yo lo devoré en 2 días. O sea, en 2 días se lo pueden echar porque es muy corto. La traducción es de Anagrama, de Editorial Anagrama. Y además, a mí me encantan las buenas traducciones al español, o sea, cuando utilizan el lenguaje así de una forma muy rica, creo que lo tiene.
en el momento en el que lo empecé a leer, o sea, yo no quería hacer nada más, me despertaba y solamente pensaba en seguir leyendo Los Reyes de la Casa. También porque creo que el final como que tiene una resonancia en cosas a los que estuve expuesta de niña al crecer en una familia en donde, justo en ese nicho en donde no existían las redes sociales, pero mis padres y mi familia se dedicaban a la televisión. Yo y muchas personas a mi alrededor hemos estado muy expuestas, ¿no? O sea, tan es así, cuando yo era niña teníamos un programa, Tú eras family era family blogging. blogger, o sea, Mariana en Sí. Costa Rica veía el programa que producían mis papás y salíamos, mi hermano y yo, ¿no? Y era como esta familia que viaja por diferentes partes y que muestran que, y al final las cosas las hacían mis papás y yo O lo sea, si hacía por hubieras crecido curiosidad. ahorita, güey, tu papá tendría un canal de YouTube con Sí, ustedes. real. Y te voy a decir algo, ¿sabes qué es lo peor? A mí me resonaba mucho este libro cuando lo empezaba a leer, porque yo decía, a ver, yo fue en una parte en donde apenas y comenzaba como a tomar auge el hecho de que las personas interactuaran en internet, ¿no? Cuando era una niña y estaba expuesta a las cámaras constantemente. Pero creo que esto ha tomado una gran parte de esa exposición siempre a que hubiese una cámara, que hubiese más personas, manejar, vivir con alguien que es muy famoso, entonces eso significa que las personas te van a Sí. conocer por eso, o sea, no por mí, no por María José, sino por ser hija de alguien y ya se crean como esta idea de ti y esta observación de la dinámica de tu familia, de los demás, sí ha tenido un impacto en mi desarrollo psicosocial muy fuerte, algo que hoy yo sigo trabajando en terapia porque mi modulación emocional siempre ha sido muy restringida por estar expuesta a las demás personas. O sea, sí, yo sí les puedo compartir, sin generalizar mi experiencia, Sí, sí, sí. que a mí, y tú me conoces, Mariana, la capacidad que tengo para mantener la compostura. Es muy heavy, pero es muy heavy. Yo no, es como, de verdad es como si tuvieses como un chip y con todo el cariño del mundo es raro porque Es raro, como no es que, normal, no es normal. ajá, como que yo a veces en cosas que hemos vivido, yo te volteo a ver como buscando esa parte humana, ¿no? De que tú, y que está bien que no lo hagas, ¿no? Porque yo me estoy quebrando, pero tú ni siquiera es como que estás aguantando, sino que es una postura estoica muy random, como si hicieras Muy. así, puff, y te quedaras como en un ser así neutro. Eso es Eso. justo el haber crecido expuesta a los demás. Yo no tenía un celular en la cara, pero tenía una cámara, ¿no? En donde No, grababan todos los sí. viajes. Y yo iba a donde sea, fuese al súper, al cine o acompañar a mis papás a trabajar y siempre había gente a la expectativa de mi papá. Entonces, eso significa que mi familia siempre estaba siendo observada. Entonces, ¿eso qué significa? Reforzaba la idea de yo soy una persona que tiene que guardar la compostura todo el tiempo. Y esto claramente, y lo he platicado con mi psicóloga Fer, que la quiero mucho y le mando muchos besos porque me ha ayudado mucho en mi vida. De verdad, a mí eso es algo que puede ser muy bueno para muchas cosas, pero no es normal. Sí, es muy bueno. O sea, no es una crítica, porque sí sirve, ojo, sí sirve para ciertas cosas donde uno que no tuvo ese entrenamiento se desborda y puedes como sostener momentáneamente una situación, ¿no? O sea, como que está sucediendo y tienes como esa herramienta estoica de porque además como hasta te cambia la mirada, o sea, Muy. es Entro muy, en robot, es muy heavy, sí, en sí, robot muy extraño, pero sí. también yo creo que tiene menos ventajas que desventajas, o sea, es más lo que me ha traído negativo a mi vida, Ujú. tener ese chip así como de estoicidad y de disociación de mi ser. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando vivo el trauma de que mi papá se muere, me expongo mucho a que la prensa quería saber y quería tener información y yo soy el canal que tiene justo por este elemento de comunicar cosas y yo me disocio completamente no solamente de la situación,
sino de mi cuerpo y de mis emociones. Y eso me trajo una serie de problemas emocionales y de salud mental fuertísimos, porque yo ya no sabía en qué momento podía estar segura, ¿no? Entonces, o sea, no es hablar de esto, pero es que sí se los quería compartir porque creo que vamos a seguir escuchando este tipo de cosas de personas que ya están creciendo y que crecieron con esa exposición sin haberla decidido, que no sé qué No, tanto la puedas decidir cuando eres un niño. y ¿sabes qué? Al final es algo que va a seguir sucediendo. Está bueno que ya se empiecen a regular ciertos estados, ciertos países, ¿no? Que empiecen a regularizar a los papás con horas de trabajo, así como está regularizado en Sí, televisión, ¿no? O sea, tú trabajas cierto, si eres niño actor, trabajas cierto número de horas, ya no puedes, o sea, te tienen que dar ciertos descansos, hay muchos requisitos más. hoy, Eh, tú cuéntame, Mae, antes. Sí, hoy, antes no tanto, ¿no? Pero, y sí habían, pero la verdad es que a la gente no le importaba y seguían haciendo lo que fuera, ¿no? Pero ahora existe como un poco más de conciencia en algunos casos, pero bueno, a veces estos límites rebasan porque pues es que estás grabando en la casa y a veces muchos papás como que dicen, Exacto. bueno, pero es que estamos en la casa, no te estoy no te estoy llevando a ningún foro, no te estoy trasladando, o sea, como que es todo un tema y que también una cosa que a mí me dejó los Reyes de la Casa, además del tema de los niños, como yo no tengo niños, creo que obviamente lo pensé y te digo, me replanteé muchos seguimientos a mommy bloggers que tengo, que tenía más bien, como que la seguridad de también la gente por exponer todo, tu casa, tus cosas, tu todo, porque la persona que se lleva a Kimi es claramente una persona que tiene claro todo, ¿no? Y como las pistas y las exigencias que manda, lo creepy que tienen es que tienen que ver con el entorno, con cosas que hace la mamá de Kimi, con cosas del blog, pero muy específicas. Entonces también como que pues tener un poco de cuidado cuando compartimos cosas. Está increíble que estas famas instantáneas, esta gratificación de like, pero hay que ser muy cuidadosos porque así como hay gente que te sigue desde el amor, desde me gusta tu contenido, me gusta lo que dices, qué padre lo que recomiendas de lo que recomiendes, pues también habrá personas que están ahí con otras intenciones, como todo en la vida. Es que el internet es como todo en la vida. Y entonces Sí, el mostrar, yo por ejemplo, hay una señora en TikTok que es muy famosa que se llama Vidya, no sé si la has visto, no, y que es una familia hindú putrimillonaria, güey, pero así, putrimillonaria. Yo, obviamente, no es lo mismo ser mommy blogger en Latinoamérica que ser mommy blogger en los Estados Unidos. Pero bueno, por temas de seguridad, ¿no? Lo de ujú, la exposición de los niños es lo mismo. Pero ella lo que hace es que, además de demostrar que son estúpidamente millonarios, como que muestra la vida de su familia y la vida con sus hijos. Y ella, o sea, yo le conozco la casa es que está muy extraño. O sea, y es conocer muy como, extraño. como los Ajá. lugares, o sea, más privados, personales. O sea, y no por algo malo. A ver, cada quien, realmente, de verdad, sí son adultos cada quien, pero cuando es como el tema de las y los niños, siento que es muy No, la delicado. señora entra con el celular al cuarto de la niña. Yo sé cómo está distribuido el cuarto de la niña, el cuarto del niño. Lo único que no muestra así como de la A a la Z es el cuarto, digamos, de ellos, la cama de los papás. Pero el vestidor sí, pero sé hasta qué carro tienen, o sea, como qué comen, o sea, como que yo siento que es un montón y viéndolo con este libro, como que ya más allá de decir de este lado boyerista, de estar viendo videos, Ujú. me cuestioné como la seguridad de esas personas al abrir de par en par tu casa a 3 millones de seguidores que la siguen. O sea, ¿tú invitarías a 3 millones de personas a tu casa? No, y la cantidad de información que podemos sacar de la gente en internet, ¿no? O Ah, sea, no, güey, no. Yo en investigador privado, cuando una amiga está o saliendo con sea, alguien, es impresionante. O sea, sí hay que ser un impresionante. poquito más conscientes y más cuando hay menores de edad de juego, seas o no persona pública o perfiles públicos. Y si lo eres más, ¿no? O sea, yo veo tantos casos en donde ya se vuelve más un postureo de somos una familia así y esta es la vida que llevamos para el exterior que para la Sí. realidad, ¿no? Y lo ves todo el tiempo con casos de
de familias que parecen perfectas, pero realmente pasa el tiempo y se van, o sea, va saliendo a la luz cosas y se toman decisiones, ¿no? Y ya como por último, yo creo, y esto sí es algo muy tajante, es como, o sea, se puede generar una comunidad, se puede alcanzar, si lo que te interesa es la fama, pues adelante, mija, o sea, se puede alcanzar un nivel de fama sin tener que hacerlo a través del uso de la imagen y el derecho a la privacidad de tus hijos. O sea, sí creo que hay maneras de hacerlo y si no lo haces, entonces no estás hablándole al público equivocado o tal vez no es el camino para ti. Pero si lo haces a través de la idea de exponer a tus hijos y que eso te genere trabajo, ahí sí me parece que estás cruzando una línea que qué bueno que se esté hablando de esto porque pues con las infancias no se puede jugar. Sí, definitivamente, pero bueno, como ven, es un tema que Un podríamos temazo. estar aquí horas y por eso les invitamos al club de lectura del 8 de abril de este libro. Es un club de lectura online. Si están escuchando este episodio entre martes, miércoles o jueves, inclusive el viernes, alcanzan a anotarse al club porque este libro es devorable. Tiempazo, o sea, Entonces mucho. tienen mucho tiempo. De hecho, quisimos justamente hacer abrir el mes con este libro, porque sabemos que no es igual ver una publicación y ya del libro si no lo conoces, a que nosotras podamos platicar con ustedes un poco más o menos de qué va y bueno, nuestras impresiones y los temas de siempre, para que vean por dónde va la cosa y para que decidan si quieren entrar como esta conversación con muchas más información y muchos más fundamentos. Así que bueno, yo creo que queda muy claro por dónde va a ir, queda muy claro que hay mucho que decir y queda muy claro que va a ser una conversación deliciosa. Para sumarse, Buenísima. DM a @cadenadelibros_. Hay cupo limitado, ya se están llenando varios espacios. Recuerden que hay cupo limitado de 20 lugares. ¿Por qué? Porque queremos que todas las personas que estén ahí tengan la oportunidad de participar y lo vuelve súper especial y vuelve una conversación súper dinámica de hora y media, muy amena, interesante y siempre con personas de nuestra comunidad que son mujeres de todas las edades, de todas las generaciones, de todos los puntos de vista que comparten estas experiencias y siempre los clubes de Cadena de Libros son un 10 de 10, o sea, un 100 de 100, Un más 100 de bien. 100, exactamente. Así que bueno, ya saben, nos mandan un mensajito a nuestra cuenta de Instagram para poder sumarse y bueno, nos vemos el 8 de abril en este club. La próxima semana, no, espera, ¿qué estás leyendo? Ahorita estoy leyendo Inaccesibles de Paula Aguilar, que aparte, o sea, se liga muy bien con este tipo de temas también. O sea, hoy es el mes de las infancias al final, entonces los reyes de la casa, Inaccesibles, que son todas estas herramientas de cómo alejar a las y los niños de la violencia sexual infantil. De verdad, a mí me parece que es una lectura que no nada más si son madres o padres, sino si son tías, si tus amigas de amigos tienen hijos o a tu alrededor hay menores, se tiene que hablar, se tiene que leer, sobre todo en México. Estoy escuchando Cuando fuimos dragonas, voy a la mitad, que estoy picadísima con ese libro y estoy leyendo uno que se llama La violinista de Planeta, Ok, que me mandó Planeta, muchas gracias, ok. sobre la historia de una violinista del siglo XVI, que no es muy conocida, pero que estaba a la par de grandes escritores de música clásica y como muchos nombres en la historia de mujeres, pues se han ido perdiendo y que hoy afortunadamente tenemos autoras así que hablen de esto. Me encanta, me encanta. Yo ¿Tú, estoy Mae? leyendo Margot tiene problemas de dinero. Es un Ujú. libro que lo vi, me gustó mucho la portada, lo vi en Storytel, me llamó mucho la atención y ya salió. Hoy descubrí que ya está en español. Entonces Órale. estoy audio Ujú. leyéndolo en español. Estoy enganchadísima, enganchadísima. Es la historia de una chica adolescente que se embaraza de un profesor. Wow. Y ella decide tener a su bebé y todo lo que implica tomar la decisión de maternar. Es de Órale. estos libros que te juro que me parece, voy a ver en qué termina, pero hasta donde voy, me parece hasta una gran herramienta para regalarle a un adolescente.
Ok, Esos ok. libros ¿qué le regaló a un adolescente que está como en este in-between, que ya no le puedes dar cosas de niños, pero tampoco le vas a dar un libro, no sé, de Rebeca Yarros, de ¿cómo se llamaba? El del avión. Más que una posibilidad. Más que una Ajá. posibilidad. Bueno, y existen estas otras cosas. Estoy en ese y en físico estoy con Cuando éramos dragonas. Voy por la página 60 y algo y me está Muy gustando mucho. lindo, Sí. está muy lindo. Es de Salamandra, ¿no? Dice, no, este es de Santillana. Santillana, discúlpame, Ujú, Santillana. ujú. Gracias, Santillana. No, Gracias, Santillana. me encanta que podamos ir leyendo de cosas. Nos vemos la próxima semana. Tenemos un gran capítulo que compartirles, así que esto Uy, es un Cadena thriller, de otro Libros. thriller, Uy, 20 sí, así, de muy chuparse bueno. los deditos. Sí, bueno, perdón. Bye. Bye.